Señoras y señores, sean bienvenidos. Soy Julián Zafra y el día de hoy voy a hacer una exposición acerca del artículo científico titulado Inactivación de microbios en la superficie de frutos secos mediante terapia fotodinámica y su influencia en la vida útil post cosecha. Bienvenidos. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a encontrar un póster donde podemos observar los procesos y fundamentos científicos bajo los que se realizaron estos estudios. Este artículo científico fue publicado en el año 2020 en la revista Food Science and Technology International bajo la dirección del Dr. John Schweb y la doctora Tan-Kin Huang. El estudio y la investigación realizados en este artículo científico se desarrollaron con el fin de buscar nuevas alternativas para la esterilización de alimentos perecederos, como las frutas y las verduras, que son una base fundamental de la dieta del ser humano. Se buscaron alternativas de esterilización diferentes a las ya conocidas térmicas y a las ya conocidas químicas, ya que muchas veces perjudican en la calidad del alimento y muchas otras tienen efectos contraproducentes para el ser humano, como es el caso de la tecnología química de esterilización, que viene siendo en el ámbito del cloro, ya que pues sí, el cloro puede esterilizar alimentos, más sin embargo, recientes estudios han demostrado que puede generar efectos o patologías en el cuerpo del ser humano e incluso llegar a generar cáncer. Entonces, motivados por esto, los científicos chinos optaron la terapia fotodinámica como una estrategia de esterilización de alimentos perecederos, ya que existían estudios e hipótesis donde la terapia fotodinámica servía como un agente de aniquilación microbiana de todos estos tipos de bacterias y coliformes que pueden afectar en la calidad y vida útil de los alimentos. En este estudio se experimentó con 4 tipos de frutas: fresas, uvas, tomates cherry y cerezas. También se utilizó curcumina como agente fotosensibilizador, alcohol etílico para preparar las soluciones de curcumina, placas Petrifilm para contar las bacterias antes y después de la terapia fotodinámica, y por último un aparato especializado para determinar o medir factores en la calidad de las frutas antes y después de la terapia fotodinámica. La metodología que siguió este estudio fue la siguiente. Se tomaron grupos de control y grupos experimentales. A los grupos de control no se les hizo ninguna modificación que no fuera la que tenía el ambiente, y a los grupos experimentales sí se les hizo modificaciones tanto en la concentración de curcumina como en la cantidad de densidad de energía que recibían para la reacción fotodinámica que mataría las bacterias. Inicialmente, ¿qué se hizo? Se hicieron lavados de los grupos experimentales con agua esterilizada para quitar alguna suciedad externa, y posteriormente con las placas Petrifilm se hicieron las mediciones de la cantidad de bacterias y coliformes que ven en la superficie de estas frutas. Posteriormente a esto, se embadurnaron en las diferentes soluciones de curcumina con concentraciones 0,5 milimolar, 1 milimolar, 5 milimolar y 10 milimolar, expuestas también a diferentes densidades de energía para determinar qué cantidad de bacterias o cuál era la relación entre la concentración de curcumina y la cantidad de bacterias muertas luego de la reacción fotodinámica o fotoquímica. Bueno, antes de continuar con los resultados, quisiera explicar cuál es el fundamento químico que provoca que estas soluciones de curcumina, expuestas a determinadas radiaciones electromagnéticas de una longitud de onda, es que logran acabar con esta vida microbiana, ya sean coliformes o bacterias presentes en la superficie de las frutas estudiadas. Bueno, ahora voy a describir, antes de dar los resultados, quiero describir cuál es el proceso químico, fundamento químico que ocurre durante la terapia fotodinámica. Entonces, a grosso modo, lo que ocurre en la terapia fotodinámica es una reacción fotoquímica. En la reacción fotoquímica es sumamente importantísimo que se encuentre una molécula electrónicamente excitada. Pero, ¿qué es una molécula electrónicamente excitada y cuál es la molécula electrónicamente excitada que necesitamos en este caso o que se utilizó en este estudio? La molécula electrónicamente excitada que se utilizó en este estudio fue la curcumina, pero para eso obviamente hay que excitarla. ¿Qué significa excitar una molécula? Durante el proceso o la metodología que ya vimos en el estudio, se prepararon diferentes soluciones de curcumina el alcohol etílico y posteriormente fueron expuestas a radiación electromagnética a una determinada longitud de onda. Esta exposición de la solución de curcumina a una determinada longitud de onda es lo que provoca la excitación electrónica en las moléculas de curcumina. ¿Esto cómo ocurre? La excitación electrónica se puede traducir en absorción de fotones o de energía radiante. ¿Qué pasa? Cuando la solución de curcumina absorbe
Esta radiación electromagnética ocurre en transiciones electrónicas, de un estado basal a un estado excitado, de estado singlete fundamental a singlete excitado. En ese lapso de tiempo se da la absorción de energía, pero posteriormente es necesario que ocurra un cruce entre sistemas que generará otra transición electrónica, de estado singlete excitado a estado triplete excitado. Entonces, después de toda esta absorción y cruce entre sistemas, vamos a tener una molécula de curcumina electrónicamente excitada, pero en triplete. Y tener esta molécula en estado triplete excitado es la base o el requisito fundamental para que haya una reacción fotoquímica. Entonces, ya tenemos nuestra molécula electrónicamente excitada en estado triplete excitado. ¿Qué es lo que ocurre en la superficie de las frutas y por qué es que se mueren las bacterias? Básicamente en esta reacción fotoquímica ocurre un mecanismo fotoquímico de tipo 1. ¿Qué pasa en este mecanismo de fotoquímico de tipo 1 o qué es lo que dice la teoría? Cuando una molécula electrónicamente excitada en estado triplete interacciona con un sustrato, esto va a generar radicales libres que son los responsables de la aniquilación de las bacterias o de la vida microbiana. Entonces ya sabemos que nuestra molécula electrónicamente excitada en estado triplete es la curcumina, pero ¿cuál viene a ser el sustrato? El sustrato se define como, en ecología se define como la base o sitio en el que organismos vivos viven o se sustentan. Entonces básicamente cuando cuando la molécula de curcumina electrónicamente excitada interacciona con el medio en donde viven estas bacterias o el sustrato, esto va a generar que la energía que está en la molécula electrónicamente excitada pase a la superficie en la que viven las bacterias o al sustrato. ¿Qué pasa cuando la energía pasa al sustrato? Se van a desencadenar una serie de procesos físicos, químicos o biológicos que se van a traducir en la generación de radicales libres o de especies reactivas de oxígeno que se traduce en la aniquilación de las células que viven en ese sustrato. Ahora ya entendemos lo que ocurre en esta terapia fotodinámica y cómo es que esta erradica todas las bacterias de las superficies de las frutas frescas que están estudiadas. A grosso modo, molécula electrónicamente excitada reacciona con el sustrato y eso nos genera como producto radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que eso se traduce en un estrés oxidativo que acaba con la vida microbiana en las superficies de las frutas frescas que se estudiaron. Como podemos observar, las gráficas y los datos nos dan unos resultados positivos acerca de la terapia fotodinámica. Se logró el objetivo de inicialmente eliminar a las bacterias y coliformes presentes en la superficie de las frutas frescas, de tomates y cerezas y uvas. Y además de eso, esta eliminación de las bacterias generó una ampliación en la vida útil o comestibilidad de estos alimentos perecederos. Esto lo podemos observar, como anteriormente lo dijimos, en las gráficas de goteo y dureza. Entonces se tuvieron resultados bastante positivos y se pudieron establecer relaciones entre la concentración de curcumina y los resultados que podemos obtener con la terapia fotodinámica. Bueno, finalmente, a través de los datos recopilados, experimentos hechos y análisis, el estudio llegó a la conclusión de que la terapia fotodinámica es una estrategia sumamente buena para la esterilización de alimentos perecederos, ya que como lo vimos anteriormente, tiene una alta tasa de mortalidad en bacterias y coliformes presentes en las frutas frescas estudiadas y además no afecta negativamente en la calidad de las frutas, sino que más bien potencia o da vida útil, da una ampliación de la vida útil de las frutas a las que se sometieron a la terapia fotodinámica. Un ejemplo, como podemos observar en el póster, es que las uvas expuestas a la terapia fotodinámica tuvieron 2 días más de vida comestible o de vida útil. También es importante decir que esta tecnología de esterilización de alimentos puede competir fácilmente con la tecnología térmica y la tecnología química, además de representar una ventaja en que no afecta en la salud del ser humano, como puede pasar con otras tecnologías de esterilización de alimentos químicos, como puede ser el cloro, ya que recientes estudios han dicho que la esterilización con cloro puede generar en seres humanos bastantes patologías, incluso el cáncer.
Y finalmente, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video, que se hayan informado y hayan entendido pues todo lo referente a este artículo científico. Adiós.